somos parte de esta gran comunidad. Tiempo logístico. Continuamos. Bien, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso aquí en Tiempo Logístico y de verdad que es interesante siempre escuchar a los especialistas y más con temas de relevante importancia en este sentido. Y bueno, en este segmento vamos a hablar del tema de la actualidad de Reglas Generales de Comercio Exterior 2023 con el licenciado José Luis Renovato Velasco, a quien ya lo tenemos conectado. Mi querido amigo José Luis, bienvenido a Tiempo Logístico, ¿cómo estás? Gracias, mi estimado Paco. Buenas tardes, ¿cómo les va? Pues muy bien, muchísimas gracias, la verdad contentos con esta primera participación por parte tuya aquí en este programa que ya tiene, pues en este septiembre cumplimos 18 años al aire y de verdad que gracias a especialistas como tú que le han dado este contenido tan exquisito para los que les gusta todo este ámbito, para todos nuestros seguidores en esta materia. Y evidentemente pues un tema que tiene que manejarse por un especialista como tú para poder hablar de las actualidades y las reglas generales de comercio exterior 2023. Vamos a tener un promedio de unos 18 minutos, 17 minutos para poder platicar de este tema. Así es que mejor te voy a dejar el micrófono para que nos vayas dosificando toda esta materia, mi querido amigo. Por favor, adelante. Claro que sí, muchas gracias a ti, a Eduardo, y a todo el auditorio, y sé de la gran trascendencia que tiene tu programa, así que vamos a platicar del tema propuesto y asignado, que son actualidad en las reglas generales de comercio exterior de 2023, que como sabemos, pues las reglas generales son todos los que nos dedicamos al comercio exterior, pues prácticamente es nuestra Biblia, ¿no? Claro. Tenemos que estarla leyendo todos los días y actualizándonos constantemente respecto de estas mismas. Pues bueno, aquí se me hace importante, voy a tocar temas desde la publicación de diciembre, que fue en diciembre de 2022, ha habido 3 modificaciones a las reglas generales de comercio exterior. La última fue publicada antier, ¿no? La tercera resolución de modificaciones a las reglas de comercio exterior, y pues hay temas muy interesantes que siguen dejando dudas, que a través de la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la repartición de competencias con el SAT, que específicamente es Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, y algún tema de padrón de importadores, todavía estaban en un tema de disputa el año pasado, ¿no? Por ejemplo, presentábamos autorizaciones de rectificación de pedimentos conforme a la regla 611, y nos decían en el año pasado, ¿no? Todavía nos decían, la regla decía, se presenta ante ACAJASE y las autoridades, conforme al nuevo reglamento, pues ya ANAM tenía esa competencia para regular el tema de la rectificación. Entonces, reglamentariamente y conforme a las reglas había una contradicción. Entonces se presentaba ante la competente por reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas. Sí. Agencia Nacional de Aduanas nos decía, ¿sabes qué? Te tengo por improcedente tu solicitud porque yo no soy la autoridad competente. Se lo tienes que mandar a la unidad administrativa competente de Auditoría de Comercio Exterior. Auditoría de Comercio Exterior, le presentábamos el escrito y Auditoría de Comercio Exterior contestaba, la competente conforme al reglamento es ANAM, ¿no? Entonces, seguimos todavía en esta problemática. Claro. Porque hasta la fecha, imagínate que tardan hasta por muy poco 6 a 10, 12 meses que te autoricen una rectificación de pedimento conforme a la 611, ¿no? Conforme a la regla 611, que es cuando la rectificación necesita autorización de las autoridades competentes. Entonces,
estamos muy lentos. Los recursos de revocación, por ejemplo, por decir ejemplos, tengo un número considerable de recursos de revocación que antes se promovían ante el SAT, ante la Administración General Jurídica, ante la desconcentrada jurídica o de grandes contribuyentes. A partir de la separación, pues ya es la Dirección General Jurídica. Entonces hay un tema de desregulación, porque el Código Fiscal, en relación con el artículo 203 de la Ley Aduanera, te dice: el recurso de revocación se presentará conforme a las reglas que establece el Código Fiscal. El Código Fiscal te dice: se presentará en línea, por buzón tributario. Entonces, ANAM, pues ya conforme a su reglamento interior, ya es competente para conocer de los recursos de revocación. Entonces, hay un tema un poco problemático para los contribuyentes, porque en muchas medidas nos vemos indefensos, ¿no? Pero bueno, voy a más adelante retomo esos temas un poquito más a fondo, y vamos a iniciar con un tema también importante, que ha habido cambios, ¿no? El padrón de importadores. Sí. Los padrones de importadores, que es el primer trámite, el primer requisito, uno de los, todos son importantes, pero es uno de los básicos, ¿no? De todo el área de comercio exterior. Cualquier persona, salvo excepciones, tiene que obtener la inscripción al padrón al padrón de importadores, y si su mercancía es de sectores específicos, pues tiene mayores requisitos, ¿no? Que se deben cumplir conforme a fichas de trámite. Y bueno, aquí básicamente lo que quería comentar es: en la segunda y tercera resolución de modificaciones de abril y de hace 2 días, pues se publicaron todavía requisitos no adicionales, pero ya más puntualizados, más específicos respecto de los padrones sectoriales, específicamente, ¿no? De los siderúrgicos, del hidrocarburo, del textil, de todos, prácticamente todos los requisitos de los padrones sectoriales requieren que se señale que se señalen los trámites en archivos definidos por la autoridad, escritos libres, archivos en formato TXT, que señalemos los socios y accionistas, todo esto para ver la fehaciencia de una empresa, que realmente su objeto social sea coherente con el padrón de importadores, ¿no? Y ante este tema, pues realmente se está regulando mucho el tema para otorgar estas inscripciones, y específicamente en los socios y accionistas, pues ya se publicó en las fichas 6LA y 7LA un requisito adicional de los socios y accionistas. Se puntualizó que ahora, para actualizar los socios y accionistas, se debe hacer a través de una página, que es un minisitio del SAT, que es el CIA. Ahí, conforme a la ficha 295 de la resolución miscelánea fiscal del Código Fiscal de la Federación, se tiene que hacer una actualización en ese minisitio. Traía una presentación. ¿Será útil para el auditorio o lo continuamos así para el auditorio que nos ve? No, yo creo que por supuesto que estamos escuchando a ti. Evidentemente es útil todo lo que nos estás comentando, y sobre todo en el orden de importancia, porque pues podemos hablar de una serie de aspectos al respecto y hacerte cuestionamientos, pero yo prefiero que nos estés informando, porque podemos hablar pues del tema del INMES, ¿no? Del decreto del anexo 2 o del CFDI, del complemento de la carta aporte, que también son temas que les interesa mucho a todos los que mueven las mercancías, ¿no? Pero te prefiero que continúes, porque está siendo bastante interesante tu presentación. Claro que sí, gracias. Y digo, nada más les quería puntualizar cuál era la página, ¿no? Es un minisitio que es sia.sat.gov.mx, y ahí se actualiza, ¿no? Entonces, está requiriendo un sinnúmero de requisitos adicionales. Las autoridades se adelantan a regular
en reglas, en resolución miscelánea fiscal, y hasta después están implementando lo físico, los sitios en internet, ¿no? Hasta el día de hace un mes, el sitio decía, se está actualizando. Entonces, tenemos infinidad de rechazos, o no infinidad, pero sí tenemos algunos rechazos porque los socios o accionistas no se actualizaron en su portal y nos dice Padrón de Importadores, oye, pues no está actualizada tu información, y le decimos, oye, autoridad, te mandamos el acuse, la autorización por parte de la autoridad competente a través del sitio, porque ese sitio, además de subir la información de los socios, accionistas, representantes legales, necesitamos, no solamente se sube, necesitamos que ellos lo validen, que lo autoricen. Entonces, aún validándolo, nos los niegan, ¿no? O sea, es increíble que no se pongan de acuerdo las autoridades, porque justo en este trámite de socios y accionistas, quien lo resuelve es las administraciones desconcentradas de servicios al contribuyente, que le corresponde al domicilio fiscal de cada contribuyente. Entonces, sí, estamos en un tema complicado de actualización, de transición, pero realmente está costando trabajo, ¿no? Digo, el esfuerzo se está haciendo, la comunicación con las autoridades se hace, sobre la marcha se va haciendo los cambios, pero realmente, pues, los contribuyentes, los clientes los clientes que son los importadores, exportadores, los agentes aduanales, llegan a desesperarse. Afortunadamente han visto el tema que no es imputable a uno, que es actualización de sistemas. Entonces, incluso nos llegan a decir, oye, la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del importador o de sus socios o de sus representantes legales está negativa. Y nosotros no tenemos aún cómo defendernos, ¿no? Porque aunque esté positiva, haya estado positiva todo el tiempo, ellos no tienen la obligación de probar, o incluso teniendo la obligación de probar, no lo hacen, y solamente basta su manifestación en la resolución, e impugnar esas resoluciones, pues realmente es muy complicado porque es tardado, ¿no? Entonces el padrón de importadores requiere celeridad. La respuesta de un padrón de importadores es de 10 días, de uno de exportadores 30 días. Impugnar una resolución de este tipo nos llevaría 6 meses como mínimo, ¿no? Entonces, pues no nos queda otra más que ir de la mano con la autoridad y tratar de sensibilizarla en esta parte. Claro. Bueno, otro tema que se me hace interesante, ahorita tocamos lo de la carta aporte, que también es muy interesante. Sí, claro, sí. ¿No? Me parece que es el tema se creó en esta resolución en estas reglas generales para este año, se creó se adicionó un párrafo a la regla 226, que esta regla habla de recuperación de abandonos. Mercancía que ya transcurrió el plazo de abandono, e incluso, ¿no?, ya se te notificó el oficio por parte de la autoridad aduanera que tienes 15 días para retirar la mercancía. Hay un beneficio que es esta regla, la 226, y te señala, aún ya teniendo el beneficio, si la mercancía no ha sido destinada al INDEP, transferida al INDEP, tú la puedes recuperar, aún y cuando ya haya causado abandono, que haya pasado a propiedad del fisco, la puedes recuperar. Solamente acógete al beneficio de la regla, preséntame el escrito, vas a tener que pagar las contribuciones, tramitar un pedimento, cumplir de importación, vas a tener que cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso tenga, cuotas compensatorias, y liberas la mercancía, recuperas esa mercancía que pasó a propiedad del fisco, ¿no? Hubo una modificación en este año y te establece prácticamente que si tú abandonas expresamente la mercancía, pues ya no vas a poder acogerte a estos beneficios, ¿no? Lo cual es un poco cuestionable, porque esto del abandono de las mercancías no es un contrato de donación, no es una cesión de derechos, es un abandono porque a veces hay imposibilidad de recuperar mercancía. ¿Por qué? Porque son muchos impuestos, porque tiene
porque tiene unos gastos de demoras y de almacenajes muy altos o porque tiene regulaciones y restricciones no arancelarias que no vas a poder cumplir, ¿no? Entonces, pero si sobreviene alguna situación de que sí las puedes recuperar, pues ya esta regla que establecía beneficios ahora ya te limita, que la abandonas, pues si ya la abandonaste expresamente, que es una manifestación expresa, pues ya no la puedes recuperar, lo cual es un poco cuestionable, ¿no? Porque pues la regla está yendo más allá de lo que establece la propia ley. Otro tema importante que es la regularización de mercancías. La regularización de mercancías, que es algo de todos los días cuando se te vence mercancía por que excedió de los plazos, ¿no? El tiempo, ¿no? Para la CIMEX, el de 18 meses. Si se te venció, pues tienes la posibilidad de, en cumplimiento espontáneo o en ejercicio de facultades de comprobación, aún así te da la posibilidad de regularizar la mercancía. Esta regla, pues con base en el artículo 101 de la ley aduanera, pues es la posibilidad en materia aduanera de la autocorrección en materia fiscal, ¿no? En materia de comercio exterior, pues que es una mezcla de fiscal con administrativo, te establece esta posibilidad del 101 en relación con la regla 252 y te dice vas a poder regularizar la mercancía. Y lo que hacían las autoridades era cuando les convenía y fiscalizaban, te establecían, como tú tenías que pagar las contribuciones actualizadas y recargadas más las multas, ellos consideraban qué multa te aplicaban, ¿no? Hay una multa específica en el artículo 183, fracción segunda, que es el que habla de la figura del retorno extemporáneo. Esta figura te dice, por cada plazo de 15 días contados a partir de que se te venza tu plazo para el retorno, vas a pagar una multa de 2,670 pesos a 4,030 pesos por cada periodo de 15 días en los que excedas en el retorno, ¿no? Esta multa pues es meramente formal, entonces las autoridades tomaban, no estaba en reglas, ahora ya afortunadamente ya está en la regla 252, y antes las autoridades cuando te ejercían facultades de comprobación te decían, bueno, omitiste impuestos al comercio exterior, pues también hay multa por la omisión de impuestos al comercio exterior. Omitiste derecho de trámite aduanero, impuesto al valor agregado, también hay una multa del 55%, ¿no? Entonces, y ellos consideraban si la multa de 2,700 por el transcurso del tiempo, hay empresas que incluso se les llega a pasar hasta 5 años, ¿no? Más 5 años. Imagínate una multa de 2,670 contabilizada por cada periodo de 15 días. Puede ser exorbitante. Claro. Cuando quieren regularizar. Claro. ¿No? José Luis, se nos está terminando el tiempo. Me gustaría que nos puntualizaras ya nada más por último. Digo, quedan muchas aristas de este tema. Podríamos estar hablando horas del tema, ¿no? Pero creo que es importante que para nuestro público, sobre todo porque pues, también nos escuchan muchos transportistas, escuchar el tema del CFDI, del cumplimiento de la carta de aporte, ¿no? Porque quisiéramos saber ahí qué opinión tienes al respecto. Claro que sí, pues mira, la verdad la carta aporte sí considero que es un instrumento de control y de fiscalización totalmente. Eso va a ser un hecho. Innecesaria no la considero totalmente de control, con requisitos tal vez un poco excedidos o muy excedidos, pero sí considero que la carta aporte va a ser hasta la fecha ya llevamos casi 2 años en los que se está prorrogando la entrada en vigor ya entró en vigor, pero las sanciones que se apliquen por algún error en el complemento carta aporte, pues todavía no es sancionable, ¿no? Afortunadamente se publicó en esta nueva resolución, ya se había publicado en la resolución anticipada hace una semana, antier ya se publicó que todavía entra en vigor hasta enero de 2024, y todavía no es sancionable, ¿no? Todavía no va a ser sancionable, así que todavía tenemos un periodo de transición en el que los transportistas, los importadores, exportadores, pues van a poder
van a poder gozar sí tienen la obligación de continuar con ella, de transmitirla, de portarla, pero todavía no se establecen sanciones, ¿no? Entonces, tenemos con esta tercera resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior de antier, sí, que ya está claro que se prorroga hasta el 1 de enero de 2024. Correcto, pues sí, pues es un tema que de verdad que posteriormente tenemos que seguir de la mano para poder informar correctamente, y quedaron muchas aristas al tema, mi querido amigo, porque sí hay diversos temas que podemos ir. Sí, claro, es un tema muy amplio. Que esperemos que en una próxima participación tuya podemos pues aclarar otros puntos, otras aristas del mismo tema, porque sí quedan muchos aspectos que tenemos que escuchar de gente con tanto conocimiento en este aspecto como tú. Por esta vez, de verdad que estamos muy complacidos y agradecidos contigo por esta participación, porque sí tenemos muchos radioescuchas, seguidores en esta materia, que agradecen ampliamente pues esta información que les compartes para poder pues hacer hincapié a las actualizaciones y a todo este tema pues que tú nos estás dando como un respaldo, ¿no? Hay algo que me interesa por último, antes de despedirte, es cómo te pueden contactar, querido amigo, por si hay alguien interesado en que pues las puedas dar alguna asesoría, algún servicio al respecto. ¿Cómo te encuentran? Claro que sí, mira, pues en redes sociales nos encuentran como Reace Abogados, R-E-A-A-C de casa E. Sí. Abogados. También estamos en nuestra página de internet, reaceabogados.com, y correo electrónico j.renovato@reace.com. Estamos a sus órdenes, ¿no? Y como les digo, en redes sociales estamos como Reace Abogados. Así que a sus órdenes, y muchas gracias por el tiempo y un placer. Hombre, estar compartiendo. El placer es nuestro, amigo, y sobre todo para los radioescuchas, para los que nos siguen, en redes sociales. Por acá hay saludos. Mario Rodríguez dice, excelente exposición. María, me supongo que es García, dice, buenas tardes, excelente exposición. Eve León dice, excelente exposición y muy completa. Ricardo Flores por WhatsApp me dice, qué buen expositor en esta materia. También por WhatsApp me dicen que qué tema tan interesante nos presentaste. Y el último, que es un gran tema de actualidad. Pues muchísimas gracias, mi querido amigo. De verdad, hay mucha gente que posteriormente nos va a seguir viendo, te va a seguir viendo en esto, porque se queda registrado pues, en nuestras redes sociales. Evidentemente, pues te van a ver posteriormente. Y pues ahí están tus datos de contacto. Agradecerte ampliamente y te felicito porque pues cómo dominas esta materia. Muchísimas gracias. Qué amable. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Hasta luego. En nombre de Eduardo Chavero, que es titular de este programa los jueves, te mandamos un grato saludo porque él viene en Ya no me tocó saludarlo al buen Pero Eduardo, próximamente lo vamos a hacer. Vas a ver que sí. ¿Hecho? Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, pues vamos a llegar a un corte porque vamos a ir a la parte final en el último segmento. Justamente vamos a conectar a Eduardo Chavero por teléfono para que nos platique un poquito del tema que pues tuvo el día de hoy, un foro de TMEC, oportunidades y retos a través del nearshoring. Vamos a ver de qué se trató. Él pues hizo todo esta exposición de este tema como moderador del foro. Vamos a ir a un corte y regresamos con él. No le cambie, está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico.